Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, noches para todos. Qué bueno que podemos reunirnos nuevamente. Bueno, vamos a orar y vamos a entrar de lleno ya al primer tema para que avancemos siempre con el discipulado y podamos terminar a buen tiempo también. Así que me acompañan. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente aquí estamos reunidos por causa tuya, Señor, por causa de que queremos crecer, queremos desarrollarnos, te queremos servir. Y tú tienes a bien que estemos sirviendo aquí en el área del discipulado. Así que en el nombre de Cristo te rogamos y te pedimos que nos ayudes en todo tiempo a podernos desarrollar en esta área, a podernos desarrollar en ese servicio, a poder continuar esa labor que tú empezaste a desarrollar en el tiempo que estuviste con nosotros aquí en esta tierra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues aquí, que tú sigues con nosotros, que tú eres el que nos fortalece, que nos ayuda, que nos anima. Y que por sobre todas las cosas podemos estar siempre a tu lado, Señor, y podemos contar contigo. Te agradecemos por ello. Desde ya te pedimos y te rogamos que nos enseñes de tu buena palabra, que nos ayude siempre a estar firmes en ella, que nunca bajo ningún término, Señor, nos apartemos de ahí, sino que en todo momento confiemos en ti, confiemos en tu palabra y nos acerquemos cada día más a ti, Señor. En el nombre de Cristo, en tu mano nos encomendamos y sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, que tiene las mejores cosas para nosotros, sus hijos. Gracias por enseñárnoslas y por ayudarnos a transmitirlas a los demás también. En el nombre de Cristo te oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Gloria al Señor. Perdón. No se oye. No sé si. ¿Y podés vos tocar esa cosa? A ver si podemos aumentarle el volumen. Y es que el hermano. Ahí está, ¿verdad? Ahí, creo que ahí está bien. Ok. Ahí me decís después si se escucha demasiado. Gloria a Dios. Bueno, quiero, vamos a ponerla aquí de una vez, ¿verdad? Quiero que continuemos ¿sabes qué, Jesús? Solo bajámosle un poquito porque me causa eco a mí y tal vez solo si le bajas un poquitito para que no me afecte a mí porque como no tengo los dos, me da eco solo de un lado. Hola, bueno, ahí estamos bien, te agradezco. Entonces, mire, hermano, queremos que continuar con con los estudios de escatología, ¿verdad? Como ya sabemos, cada discipulado, cada reunión aprovechamos el tiempo para llenarnos un poquito más acerca de lo que nuestro pastor ha venido hablando, el apóstol también, y ahí seguimos tratando de entender cada día un poco más las situaciones del mundo, las situaciones de vida, lo que nos toca a nosotros enfrentar en un futuro y de lo que estamos viviendo ahora, lo que viviremos adelante. Entonces, ahora yo quiero que hablemos un poquito sobre la visión de las cuatro bestias. No es un tema tan especial como otros temas que nos encanta ver acerca, por ejemplo, como cuando hablamos del rapto, cuando hablamos del advenimiento del Señor. Pero bueno, cuando hablamos de las bestias es importante que lo sepamos porque estamos viviendo en un tiempo complejo y esto de alguna manera nos ayuda a entender ciertas situaciones, no de vida, sino de cómo se maneja el mundo. Y por eso es que es importante que nosotros miremos esto. Entonces, aparte que es toda la visión de escatología que también viene desde el libro de Daniel. Entonces, mire, como es parte de lo que hemos estado estudiando en Daniel, dice Daniel 7:1: en el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató él un resumen del mismo, ¿verdad? Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna y he aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar y cuatro bestias enormes diferentes una de otra subían del mar. Entonces, bueno, lo primero que quiero decirle y realmente que ya todos entendemos y sabemos es que Daniel era un hombre de revelaciones. Daniel era un hombre entendido en enigmas. Daniel era un hombre pero como él mismo dijo, no está en mí, sino que del Señor viene la revelación. Es algo que el Señor ya le había dado, es una dotación que el Señor le dio. Y aquí Daniel pues está hablando de una visión que él tuvo acerca de estas bestias, acerca que son bestias que yo cuando lo estaba estudiando yo miré que eran bestias, pleca,
imperios, ¿verdad? Porque eso son naciones que se fortalecieron tanto que se hicieron grandes. Entonces, Daniel, recuérdese que Daniel tiene algo bien particular, porque si bien es cierto era un hombre de visión, también era un hombre estudioso de la palabra. Hace mucho tiempo vino un hombre a la iglesia, hace muchos años, que él dice que ya no leía la Biblia porque le venía la revelación de ángeles. Entonces, bueno, obviamente ya no se pudo tener más comunión con él, porque al decir que yo dejo la Biblia de lado, Dios mío, a ver dónde voy a terminar pero mire que Daniel, a pesar de las revelaciones que tenía, era un estudioso de la Biblia. ¿Por qué se lo digo? Porque dice que Daniel indagaba, principalmente en el libro de Jeremías, cuánto era el tiempo, las edades o lo que había Dios estipulado para hablar acerca de las desolaciones de Israel. Entonces Daniel era el primer interesado en saber cuánto era el tiempo que el Señor había dado. ¿Por qué? Porque él estaba cautivo y él quería saber si en el tiempo de él iba a salir libre otra vez a su nación o se iba a quedar cautivo ahí en Babilonia. Entonces él indagaba en la escritura para saber cuál era el futuro que le deparaba. Ahora, ¿qué hace la gente del mundo? Indaga horóscopos, indaga a brujos, a Hermelinda con Aniceto, Verduzco y Platanares. Entonces, bueno, pero esas son las cosas que el mundo hace, no son las cosas que nosotros debemos de hacer. Nosotros debemos de apoyarnos en la escritura y en lo que el Señor quiera darnos. Ahora, cuando Daniel le revelan estos sueños de las 4 bestias, note que algo bien particular, porque ¿quién más tuvo un sueño similar? Note algo bien interesante. ¿Quién había soñado algo antes que le pidieron a Daniel que lo revelara? Nabucodonosor. Fíjese que era un rey, el rey babilónico, no era un hijo de Dios, era un hombre, por así decirlo, pagano. Claro, el Señor lo utilizó para poder darle el castigo a la nación de Israel, pero vamos al punto de que él era un hombre que no era del pueblo de Dios y recibe una visión también. ¿Y cuál era? ¿Se acuerda la visión de Nabucodonosor? De la estatua que tenía cabeza de oro, pero ya lo vamos a ver ahí en detalle. Pero ¿cuál es el punto de eso? Que yo comparo una cosa con la otra y lo que la visión que tiene Daniel es la misma desde otro enfoque que la que tuvo Nabucodonosor. Ahora, ¿se acuerda que otro rey que no era del pueblo de Dios tuvo una tremenda revelación también? ¿Se acuerda de otro rey que se le viene a la mente? En Egipto, el faraón. A Faraón le dan 2 sueños y claro, ninguno dentro del reino de Faraón sabía cómo interpretar los sueños. Y llaman a José, que más o menos es como alguien así como Daniel, que tenía ese espíritu de revelación. Y entonces José le da el sueño a Faraón. Ahora, el punto es la comparativa. Me acuerdo de otro rey, Abimelech, que se le aparece el Señor en sueños y le dice: hey, tomaste la mujer de Abraham y este es mi siervo y por eso vos, tus mujeres y aún tus ganados están estériles. Y usted se acuerda cómo después Abraham se arregló con él. Pero vamos al punto, es cómo el Señor le ha hablado incluso a gente que no es de su pueblo. Claro, la perspectiva aquí de la visión, aunque son similares, tienen diferentes enfoques. Por ejemplo, ¿cómo mira Nabucodonosor esa estatua? Él la miró como todo un esplendor, como fortaleza de su reino, como el poder, como aquel ascenso que él ha tenido de jerarquía sobre los demás, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo lo vio en este caso Daniel? Lo vio como bestias. ¿Por qué? Porque le vio el lado humano, le vio la derrota, le vio la hazaña con que esos imperios y esos reinos vivían. Entonces, Daniel les describe una cosa que se compara con lo que dice Nabucodonosor, pero obviamente son las formas en que se desarrolló el sueño o la visión que ambos tuvieron. Ahora, esta visión es la que tiene Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que hace Nabucodonosor? Pues mandó a hacer una estatua simbolizando o manifestando ese gran poder que el hombre pensó que el Señor le estaba regalando a él, ¿verdad? Pero entonces mire, ¿cuál fue el sueño? ¿Cuál fue la visión? Que la cabeza era de oro, que representaba el imperio babilónico. Los pechos y los brazos eran de plata, que representaba al imperio medo-persa. Espero que se mire bien ahí. El vientre y los muslos eran de bronce, que representaba el imperio griego.
y las piernas de hierro representaban al imperio romano. Y finalmente también todavía un poquito más los pies de hierro y barro, que representan al nuevo imperio romano, por así decirlo, reconfigurado, ¿verdad? Porque hay unos cambios del antiguo imperio al nuevo imperio. Pero ¿cuál es el punto? Esa fue la visión que tuvo Nabucodonosor, pero él vio la estatua y él dijo: vamos a hacer la estatua, vamos a hacer, y que el que no adore esa estatua lo vamos a echar al horno de fuego, ¿verdad? Por eso ahí fueron a caer aquellos 3 amigos de Daniel. Ahora, él lo vio desde el punto de vista de grandeza. Sin embargo, Daniel lo vio desde el punto de vista de derrota, humano, pecaminoso, y por eso es que Daniel lo interpreta de otra manera. Miren lo que dice aquí. Aquí tengo la visión de Nabucodonosor, visión de Daniel y los imperios que representa. Entonces, la visión de Nabucodonosor: cabeza de oro, que es del imperio babilónico, el león con 2 alas. Y fíjese que al día de hoy todavía los arqueólogos, cuando van ahí en los territorios que eran de la antigua Babilonia, todavía encuentran paredes o cerámicas donde aparecen los vestigios de este símbolo del león con 2 alas, que ese era realmente por así decirlo, la simbología que ellos manejaban para representar su imperio. También estaban los pechos de plata. Entonces, bueno, Daniel lo vio como un oso con 3 costillas en la boca. Ya vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Y eso representa al imperio medo-persa. El vientre de muslo, entonces, el vientre de muslo, bueno, están los leopardos de 4 cabezas, que es el imperio griego. Las piernas de hierro, que son las bestias. Bueno, a esa bestia vamos a tener que ponerle atención. La bestia espantosa y terrible que representa a Roma. Y finalmente los 10 dedos de los pies. Recuerden que los pies estaban combinados hierro con barro, que de ahí surgen 10 cuernos, de ahí surgen 10 reyes, de ahí surge también un cuerno pequeño, y finalmente se manifiesta como el anticristo. Entonces, eso es la configuración de la visión de Nabucodonosor combinada con la visión que Dios le da a Daniel, donde realmente Dios le da la explicación a Daniel de qué era lo que estaba desarrollando en esos reinos, en esa estatua donde se estaban manifestando los 4 imperios, los 4 reinos que iban a desolar la tierra, que iban a desolar, y principalmente todos tienen que ir en contra de Jerusalén, en contra de Israel. Ahora, ¿qué fue realmente lo que vio Daniel en cuanto a la visión que él tuvo en relación a los imperios, a la forma de cómo iban a tratar? Dice: Daniel habló y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo agitaban en gran manera, y 4 bestias enormes, diferentes una de otra, subían del mar. Entonces, note, Daniel muestra 2 características que normalmente le pudo ver a esas bestias. Número 1, que eran bestias enormes, ¿verdad? Y lo otro, que eran diferentes, ¿verdad? Diferentes una de otra. Entonces, miren, para que vayamos entrando en materia, dice que las bestias surgen del mar. ¿Qué simboliza el mar en las escrituras? Eso hay que tenerlo muy claro, porque las bestias surgen del mar, que es lo primero que Daniel menciona. Y lo otro que también es que esas bestias surgiendo del mar, no solo Daniel las pudo ver, sino que también las mira Juan y las narra ahí en Apocalipsis, si no mal recuerdo, capítulo 13. Ahora, cuando hablamos de eso, dice Daniel 7:3: y 4 bestias enormes y diferentes subían del mar. Ahora, cuando hablamos del contexto del mar, miren lo que aparece aquí, la simbología del mar en el contexto bíblico. Número 1, el mar representa ¿qué? La multitud de pueblos. Eso dice Apocalipsis 17:15: de la multitud de pueblos, el mar de pueblos, surge una bestia. Número 2, la humanidad caída. Isaías 57:20 dice de que el mar es la humanidad caída. Y finalmente también tenemos las naciones gentiles. Entonces, como usted puede ver, de la multitud de pueblos, la multitud de la muchedumbre que normalmente va en contra de Dios, porque es gente que es humanidad caída y son naciones gentiles, de esa multitud salen las bestias. De esa multitud es que logró ver Daniel
que surgía la bestia, que bueno, no la bestia, sino que las 4 bestias que se volvieron realmente 4 imperios. Entonces, eso es lo que Daniel empieza a ver y empieza a narrar. Entonces, lo primero es, surgen del mar. ¿Pero de cuál mar es entonces? De la multitud de pueblos, que significa que son naciones gentiles, que es una humanidad caída. ¿Qué puede salir de ahí? Pues obviamente ese tipo de imperios destructivos o bestias destructivas que vinieron a desolar completamente la nación de Israel. Ahora, ¿qué más dice Daniel? Bueno, dice que surgen del mar, pero como punto 2, dice que surgieron 4 bestias que son diferentes una de otras, dice, que ese es otro de los puntos importantes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de las diferencias? ¿O por qué las diferencias? Bueno, porque realmente son 4 reinos terrenales que casualmente uno sucedía al anterior. Porque cuando llegaba el primero fue Babilonia, se hizo poderoso, pero como cayó en desgracia, cuando cae en desgracia Babilonia, entra el siguiente reino. ¿Cuál es el siguiente reino? Los medo-persas. Ellos conquistan Babilonia y conquistan todo lo conquistado por Babilonia. Y después vino el otro gobierno, que era el griego, y empieza a arrasar también con todo lo conquistado por los anteriores. Pero el punto ¿cuál es? Que todos estos son imperios que buscaban un gobierno mundial. Todos estos imperios buscaban el objetivo que siempre el diablo ha buscado. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de unificar, tratar de decir aquí todos vamos a ser uno, todos vamos a convivir, todos vamos a tener una misma raza, una misma lengua. Eso viene desde el Génesis. Eso viene desde allá cuando estaba el diablo hablándole a Adán y a Eva, tratando de convencerlos o tratando de engancharlos para que ellos entendieran que no toda la verdad venía de Dios. Y entonces empiezan a trabajar con ellos, y después vemos allá cuando empiezan a formar la torre de Babel, cómo se unifican, y el Señor entonces los separa y hace las lenguas y hace las divisiones. ¿Para qué? Porque el objetivo era ir en contra de Él. El objetivo era lo que el diablo siempre ha buscado, un gobierno mundial. Entonces, bueno, claro, como eran imperios fuertes y sanguinarios, entonces buscaban ese tipo de cosas. Ahora, quiero que miremos las características que Daniel narra acerca de esas bestias. La primera dice que es como un león con alas de águila. Daniel 7:4 dice: la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantado del suelo y puesto sobre sus pies, o sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Entonces mire lo primero que empieza a Daniel a ver. Dice de que vio una transformación que le ocurrió a este león con alas. Número 1, que le arrancan las alas. Número 2, que lo levantan sobre sus 2 pies y lo convierten prácticamente como un hombre. Entonces obviamente aquí nos deja ver un par de cosas. Mire, alas de águila dice. Bueno, eso es que viéndolo, indagándolo un poquito, obviamente estamos hablando de que representa el imperio babilónico. ¿Por qué? Bueno, directamente como estábamos hablando, el símbolo de Babilonia era el león con las alas, y ese es el símbolo con que Daniel pudo ver y el reino ahí desarrollándose. Ahora, en las escrituras siempre se describe a Babilonia como una nación con alas de águila. Eso usted lo puede ver en Ezequiel 17, capítulo 3 y capítulo, no sé si lo anoté por aquí, pero no, perdón, capítulo 17, versos 3 y 12. Ahí dice de que Babilonia es una nación con alas de águila, y que obviamente, ¿por qué le atribuyen las alas de águila? Por la velocidad con la que se movían sus ejércitos. Eran listos y prestos para arrasar las presas, entonces para poder conquistar, y ese es el objetivo que ellos andaban buscando siempre. Entonces las alas muestran esa actitud devoradora que tenían estas representaciones. Dice que sus alas fueron arrancadas. ¿En qué momento le fueron arrancadas? Bueno, fue justamente cuando la arrogancia de Nabucodonosor lo llegó a considerar de que la grandeza del reino era por el poderío que él había alcanzado.
era por la estatura de hombre que él había alcanzado como hombre de guerra. Y sin embargo Dios le dijo, esa soberbia de nada te ha servido, porque esto que hoy tú tienes no es por lo que tú has logrado, es por lo que yo he permitido, pero como no lo reconoces, entonces te separo del reino de los hombres. Y ustedes saben cómo le arrancan las alas. ¿Cuándo le arrancan las alas? Cuando lo hacen a él en vez de hombre como bestia. Y entonces ese poder que él tenía le ha sido quitado. Esa capacidad que él tenía de ser un hombre de guerra, de ser un hombre rapaz, se lo habían quitado. Y finalmente queda cuando se para sobre los pies a manera de hombre. Y eso entonces es representativo de la restauración que él tiene a partir del arrepentimiento, cuando le cae el rocío del cielo y él dice, reconoce, Señor, reconozco ahora mis faltas, yo sé que tú eres el Rey soberano sobre todas las naciones. Y entonces Dios le da el perdón y le permite de alguna manera volver a restaurarse en su reino. Ahora, pero ya cayó, ya falló, termina su reinado, de ahí reina su hijo, y obviamente empieza la decadencia ya de Babilonia. Y ese es el punto donde entra ya en juego la segunda bestia. ¿Cuál es la segunda bestia? Bueno, Daniel la describe aquí como un oso. Dice Daniel 7:5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. Entonces miren, dicen los historiadores de que esta bestia representa a los medo-persas. ¿Por qué? Bueno, dicen que es un oso. ¿Y cuál es el problema del oso? Que el oso no tiene la movilidad de un león. El oso no tiene la agilidad o la rapacidad de un león en cuanto a velocidad se refiere. Pero ¿qué hace el oso? El oso ahoga y el oso es fuerza bruta. Y eso es lo que realmente representa el imperio medo-persa, como un animal poderoso, pero lento, pero es que no tiene ningún problema en cuanto a la velocidad, porque aplasta la presa. Por decir algo, los medo-persas dicen los historiadores que el rey Jerjes comandaba un ejército de más de 2,5 millones de militares. Entonces era un ejército muy numeroso para aquella época. Y obviamente no había quien lo soportara, no había quien se le impusiera. Entonces, ¿con qué estrategia ganaba este imperio las batallas? Con la estrategia del ejército o la multitud de ejército que tenía. Era fuerza bruta, era poder bruto. Entonces, esa era la forma en que conquistaban los reinos. Ahora, mire lo que dice aquí, dice que tenía tres costillas. A ver, 3 costillas en su boca. Eso es lo que dice la referencia ahí Daniel. Bueno, la referencia a las 3 costillas es por los 3 reinos que rápidamente conquistaron ellos, en este caso los persas. Dice de que conquistaron sobre Babilonia. Cuando cayó Babilonia, no solo cayó Babilonia, cayó Lidia y cayó Egipto al mismo tiempo. Entonces la capacidad de ellos de conquista era fuerte. Por eso dice que tenía 3. Eso fue lo primero que Daniel pudo ver. Recuérdese que Daniel está viendo esto antes de que todos los hechos fuesen desarrollados o hayan acontecido. Daniel lo está viendo en una visión y está reinterpretando la visión que tiene Nabucodonosor, y el Señor le está revelando a Daniel lo que va a ocurrir en el futuro. Por eso Daniel se apresuraba a leer a Jeremías a ver cuánto era el tiempo que el Señor había profetizado sobre Israel, de que ellos tenían que volver a su nación. Pero entonces dice aquí que ese reino entonces devoró esas 3 costillas, que eran los 3 imperios grandes que habían en aquel entonces. Ahora, en contexto actual, bueno, no tan actual ya, ¿verdad? Pero sí en un tiempo más anterior, en los 1796, la Federación Rusia cuenta la historia que tomó parte de Polonia, y no solo eso, sino que agarró todas las naciones se adjudicó todas las naciones que formaban parte de los mares Báltico, Negro
y Caspio. Y ustedes saben que Rusia tiene todas esas naciones bajo su control. Y por ejemplo, ahorita, ¿cuál ha sido el problema con Ucrania? Básicamente ha sido porque quiere tener el acceso y el control del Mar Negro, que es donde ambos tienen sus fronteras. Entonces, eso viene desde aquellos entonces, 1796. No estoy diciendo que Rusia sea eso, ¿verdad? Pero los historiadores lo relacionan juntamente con esta bestia que es el oso, y que cabalmente Rusia es un oso, ¿verdad? Que el símbolo de ellos es un oso, así que de alguna manera concuerda con ello, ¿verdad? Entonces, así es como algunos lo miran. Ahora, más adelante Daniel dice aquí también que la tercera era semejante a un leopardo. En Daniel 7:6 dice: después de esto seguí mirando, y he aquí otra más, semejante a un leopardo. Dice que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. Este ya no eran 2, sino que 4. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces noten algo, el dominio. ¿A qué bestia se refiere aquí? Pues los historiadores lo calzan o lo concuerdan o lo machean ¿con quién? Con Grecia. Con Grecia. Grecia tuvo ¿cómo podríamos decirlo? Grecia tuvo una gran agilidad a la hora de conquistar a sus enemigos. Tanto así que ustedes se recordarán que, no sé si alguna vez vio la película de Alejandro Magno, ¿verdad? Pero más o menos ahí cuentan algo de historia. Pero el punto es que el hombre tenía 32 años y había conquistado toda la tierra que pudo haber ganado. Había conquistado desde Babilonia hasta Egipto, toda la parte de Asia Central y Asia Menor, hasta la India. No le quedó lugar a ese hombre que no podía llegar. Y obviamente tenía sometido toda la región palestina, donde estaba obviamente Jerusalén y donde está Israel, y todas esas regiones que son actualmente árabes hoy por hoy. Por eso es que en Israel en aquellos entonces era costumbre usar griego, porque les impuso la lengua a todas esas regiones, así que casi todos hablaban la misma lengua. Vamos al objetivo, vamos al punto. ¿Qué es lo que quería hacer? Un imperio mundial, desarrollar un imperio mundial donde todos tuviesen una misma lengua. Por eso es que él trató de imponer a todos los reinos que iba conquistando que se hablara griego. Y por eso los israelitas, nuestras Biblias y el Nuevo Testamento está basado en el griego por la que ellos escribieron. ¿Por qué? Porque era parte de lo que habían sido conquistados y estaban desarrollando. Aprendieron a vivir con el griego más que con el hebreo. Por eso es que, dicho sea de paso como comercial, algunos se sorprendieron cuando Pablo se puso a hablar delante de los demás, les habló en hebreo. Y muchos de ellos se sorprendieron cuando Pablo habló en hebreo. ¿Por qué? Porque Pablo era de Tarso. Tarso era una colonia romana que obviamente hablaban griego, porque Grecia también había llegado a parte de Europa. ¿El punto cuál es? El punto es que cuando miran esos enemigos, cuando se mira el leopardo como cazador, como un enemigo, ¿qué es lo que ocurre entonces? Grecia caía de forma inesperada sobre todos sus enemigos. Grecia caía de una manera agresiva y obviamente provocaba derrotas rápidas. Eran un ejército entrenado para desarrollarse de manera rápida. Ellos no querían perder tiempo. Ahora, no solo que tenía 4 alas, sino que también lo menciona aquí, las alas de ave, ¿verdad? Marcaban la ligereza con la que ellos conquistaban, pero también tenía 4 cabezas. ¿Por qué 4 cabezas? Porque el reino se divide finalmente cuando muere Alejandro el Grande. El reino se divide y 4 generales de él se toman diferentes porciones del reino, y esa división causó la fractura y obviamente la caída de los griegos. Pero ¿cuál es el punto importante aquí? Que esa división no solo marcó la fractura de los griegos, sino que nos enseña y nos ejemplifica lo que vino años después. ¿En relación a qué? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania había conquistado casi toda Europa, solo había un país de Europa que no había caído. Número 1 era Italia, porque se había unido a Alemania.
Y número dos eran los suizos, que se mantuvieron neutrales y Alemania no quiso meterse con ellos. Hasta ese punto el resto de los países estaban bajo fuego y bajo la conquista alemana. Pero cuando en 1942 Alemania cede, ¿qué le ocurrió? Se dividió Alemania en cuatro. La dividieron en cuatro. Dice que la zona central fue controlada por la Unión Soviética, la zona noreste fue controlada por Francia, la zona occidental por Gran Bretaña y la suroccidental controlada por Estados Unidos. Ahora, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, pues obviamente eran aliados, entonces ellos se unieron y finalmente quedó las dos divisiones de Alemania, que mucho tiempo la conocimos, la Alemania Federal o la Alemania Oriental. La oriental era la parte soviética y la occidental era la parte obviamente de Occidente, que era controlada por todos estos que eran aliados. Entonces ahí nos deja ver un poquito que la historia antigua concuerda con la historia moderna. No se está diciendo de que esos sean los imperios, ¿verdad? Pero son las más o menos los vistazos que uno puede entender de que lo que ya ocurrió antes ha ocurrido nuevamente y que seguramente volverá a ocurrir. Ahora, a donde tenemos que enfocar nuestros ojos, pues estas tres bestias, estos tres imperios, podríamos decir que son la historia, pero esta que viene ya no, es la cuarta bestia. Fíjense que no tiene nombre, no tiene una manera de identificarse. Daniel simplemente la muestra como la bestia. Dice que, bueno, dice Daniel 7:7, después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía dientes, enormes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y hollaba restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Entonces, aquí nos metemos a la bestia, la cuarta, el cuarto imperio, que es el que ya nos interesa ver. Ahora, este es un imperio que ya lo vivió, porque ya se vivió, por así decirlo, que es el imperio romano, que estuvo justamente gobernando toda esa región en el tiempo que el Señor Jesucristo vino al mundo, que vino a la tierra. Y ustedes saben que ¿cuántos años pasó el Señor Jesucristo en la tierra? 33 años. Desde que nació hasta que Él se fue, estuvo el imperio romano gobernando. Él nació, ¿se acuerdan quién era el emperador? Dice que cuando mandaron a María a María y a Jacobo al censo, dice que Tiberio César era el rey en ese momento. Pero cuando el Señor Jesucristo ya murió, ya no era Tiberio César. Entonces había un imperio que estaba en desarrollo, pero obviamente era un imperio que también, como todos los imperios, iba a ir en decadencia, ¿verdad? Entonces, ahora el punto cuál es. Bueno, ese imperio romano después de Cristo siguió hasta, si no estoy mal seguro, hasta como el año 80 o 90, que aún más siguió adelante, pero ya se empezó a resquebrajar el imperio. Pero recuerden que en el año 70 hubo una gran destrucción en Jerusalén, y ese fue en el tiempo de todavía estaban los emperadores en funciones. Ahora, ¿el punto cuál es? El punto es que el imperio romano dejó de ejercer, desde mucho tiempo atrás dejó de ejercer su dominio. Pero ¿por qué vuelve otra vez a resurgir? Porque nuevamente cuando Juan, miren el Apocalipsis, dice que de los mares aparece otra bestia, Apocalipsis 13. Entonces hay una referencia que es el reconferenzado imperio romano, o reconfederado imperio romano. Entonces vuelve otra vez a surgir el imperio romano, pero con la diferencia del imperio anterior. Ahora, ¿cuándo creen los entendidos que se empezó el imperio romano a fungir? En 1951. ¿Por qué esa fecha? Porque es la fecha donde se instala la primera o se firma el pacto de unidad de las naciones europeas, donde se firma, por así decirlo, el nuevo imperio romano, que algunos no lo miran así, pero ¿dónde se firma? En la Unión Europea. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Claro, surge primero como un imperio económico, político, social, pero ahora también militar,
porque muchos países que son del imperio, de la Comunidad Económica Europea, son parte de la OTAN. Y la OTAN es otro brazo extensivo de la Comunidad Económica Europea, nomás ahora incluye a Estados Unidos, pero ¿para qué es? Una arma militar, una rama, un brazo militar, por así decirlo. Entonces, eso es la finalidad de todo ello. Ahora, muchos dicen, pero si Europa ya no es la fuerza que tenía. Estados Unidos está ahora por encima de Europa, ahorita, es cierto. Estados Unidos está por encima de Europa. Europa se ha resquebrajado, pero eso no quiere decir que se haya desunido, eso no quiere decir que se haya caído, porque se va a volver a reactivar. Y por eso es que Daniel lo interpreta de esa manera. Es una bestia con 10 cuernos. Dicho sea de paso, cuando la Unión Europea se firmó la primera vez, firmaron 10 naciones. Claro, ahorita son 27 las que hay, pero originalmente cuando se firmó la Comunidad Económica Europea, fueron 10 naciones las que la firmaron. Y bueno, no sé si, no lo pongo aquí yo. Pero entonces, estamos hablando de que ese es el resurgimiento del cuarto reino, es el resurgimiento de que realmente Roma nunca se fue. Roma siempre estuvo ahí, en la sombra si usted quiere, pero nunca se fue. Y obviamente tarde o temprano va a resurgir. Ahora, dice Juan en este Apocalipsis 13, dice que el dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Entonces, note la simbología de todo esto. Habla de 10 cuernos, de 7 cabezas. Sobre las cabezas habla de las diademas. Obviamente sobre cada uno de los cuernos, habla sobre las diademas. Es decir, de toda esa confederación surgen 10 reyes que son los que tienen, por así decirlo, el reinado, que son los que están coronados. Y sobre esas cabezas habían nombres blasfemos. ¿Por qué nombres blasfemos? Porque todos son ofensas para Dios. Todos son ofensas para el Señor, porque lo que ellos quieren es simplemente denigrar las cosas del Señor. Y eso es lo que hacen muchos países en el mundo. Bueno, eso no solo países, entidades, ¿verdad? Entidades que blasfeman contra el Señor. Y bueno, no podemos dejar de resaltar algunas cosas que han pasado en el mundo. Por ejemplo, los incendios que hubo en California, ¿verdad? Y qué casualidad. Una vez me lo dijeron y lo platicamos con algunos hermanos, pero no podemos dejar de mencionar las casualidades, que cuando unas noches antes se empezaron a burlar de Dios, diciendo de que Dios no había sacado ningún voto para unas cuestiones ahí ¿de qué eran? De premios de las academias ahí de artes de allá de Los Ángeles. Se burlaron de Dios diciendo que a él no lo habían escogido nadie y que los demás sí, y que los otros obviamente eran nombres mundanos, blasfemos. Y entonces qué casualidad que después empiezan los incendios. No estoy diciendo que venga juicio de Dios, porque mucha gente de Dios también perdió casas, incluso hasta iglesias se perdieron. Pero vamos al hecho de que ¿por qué las cosas así? ¿Por qué los nombres blasfemos? ¿Por qué la gente, si no cree en Dios, está bien? No creer en Dios, está bien, no crees en Dios. Pero ¿por qué blasfemar contra Dios? ¿Por qué ofender al Señor? Porque ellos lo que quieren es desvirtuar todo lo que se llama Dios, así de sencillo. Ellos quieren aparecer como que… Es muy simple todo esto. Es porque, ¿qué es lo que quería el diablo siempre? Adoración. Y claro, como no le dan la adoración, él desvirtúa. Como no le dan la adoración, entonces él habla mal de los demás, él blasfema sobre Dios. Dice que el cuerno pequeño, de entre esos 10 cuernos aparece un cuerno pequeño. Daniel 7:8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba muchas arrogancias. Entonces, nuevamente vemos que este personaje, este cuerno pequeño, que obviamente Daniel lo manifiesta como cuerno de entre los 10 cuernos, dice de que hablaba mucha arrogancia y desprecio para con Dios. Su misión era que la gente blasfemara en contra de Dios. Su misión era que la gente dejara de creer en Dios. Ahora, ¿quién es este cuerno pequeño? Pues
Apocalipsis nos dice Juan en Apocalipsis quién era. Se le dio una boca para que hablara las palabras arrogantes y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Bueno, aquí está hablando, creo que el verso anterior dice que es el anticristo. No sé por qué no lo incluí ahí. 42 meses son 1260 días, cabalmente 3 años y medio. O sea, es el tiempo que se le ha estipulado en este caso, al cuerno pequeño, al anticristo, para empezar a trabajar en contra de todo aquello que el Señor ha establecido. Y es por eso donde Daniel dice de que ese cuerno pequeño hablaba blasfemias en contra de Dios. Por supuesto, ya estamos enterados, ya estamos sabidos de quién se está tratando, que es el anticristo. Ahora, como estamos hablando del anticristo, ¿qué pasa? Automáticamente va a negar la deidad de Cristo y va a negar obviamente a Dios. Va a decir que Dios no existe, va a decir que Dios es el impostor, va a decir que Dios es una caricatura o que es una manipulación que nos han dado a la gente para poder manipularnos a cada uno de nosotros. Entonces el anticristo va a negar la deidad, ese es el trabajo de él, porque obviamente busca que todos le adoren a él. Eso fue lo que Nabucodonosor hizo con la imagen, eso fue lo que hace este cuerno pequeño, y eso fue lo que desde el tiempo antiguo la serpiente antigua le enseñó a Adán y a Eva: adórenme. Eso fue lo que vino a decirle el diablo al Señor Jesucristo: si tú me adorares, todo esto es para ti. Se le olvidaba que él es el dueño del oro, la plata, el rey, la tierra y toda su plenitud. Entonces, ahora, ese tiempo que es interesante entenderlo, es un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de los tiempos tribulacionarios. Y entonces Daniel 7:25 dice: él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Entonces ahí estamos viendo cuando Daniel ya está hablando de la forma en cómo el anticristo va a empezar a gobernar, y de los 3 años y medio: tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora note algo, dice de que él intentará cambiar los tiempos. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Antes las personas, por ejemplo, ¿cómo podríamos ilustrarlo? Entendían y se enfocaban en adorar a Dios. Y cuando tú hablabas de idolatría, ¿a qué se te venía a la mente? Bueno, en tiempos antiguos, ¿qué se le venía a la mente a la gente con la idolatría? Adorar imágenes. Pero hoy, en estos tiempos modernos, eso ya cambió bastante. El adorar una imagen ahora uno ya lo mira como un poco burdo. Pero ahora, ¿quién se adora? Ahora nos han enseñado a adorar personas, y adoramos a este porque es un gran jugador de baloncesto, de fútbol o qué sé yo, y ahora adoramos a este porque es un gran actor. Ahora adoramos a este, bueno, adoramos objetos. Adoro este carro porque es mi carro favorito. Entonces empezamos ya no a adorar estatuas ni imágenes, sino que empezamos a adorar ahora objetos como un carro, como una casa, como una persona, como una estrella. Entonces nos cambiaron los tiempos, nos van cambiando los tiempos, y por eso nosotros los creyentes tenemos que estar bien apercibidos de qué es a lo que estamos siguiendo, a qué le estamos prestando nuestra atención y le estamos entregando nuestro tiempo. Ahora, Juan describe esta escena también. Dice aquí en Juan, Apocalipsis 13:7, dice: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, ¿a quién se le concedió esa autoridad? Al cuerno pequeño, al anticristo. Dice de hacer guerra contra los santos. Entonces aquí viene algo bien particular. Esto no es una advertencia para usted y para mí. Amén. ¿Por qué? Bueno, confiemos en el Señor que no, ¿verdad? No deberíamos de estar, ¿verdad? Sí, si vamos a estar ahí, vamos a ser intrusos, hermano, porque no deberíamos. Recuérdese que el Señor nos dijo: orad, ¿para qué? Para ser tenidos por dignos de escapar. Mire,
ni siquiera dice el Señor que oremos para ser dignos, porque realmente si nos queremos poner dignos, pues nos puede ir feo. Pero el Señor dice, para ser tenidos por dignos, siquiera para que mi misericordia los alcance y que diga, bueno, estos son mis hijos, son tenidos por dignos y me los llevo, los voy a sacar de aquí. Pero ahí va a haber mucho pueblo de Dios todavía, quizá porque se convirtieron en ese momento, quizá porque no se pusieron a cuentas con el Señor antes del regreso del Señor y sufrieron que cuando el Señor vino, tuvieron que salir avergonzados. Entonces es la razón por la que va a haber pueblo de Dios en el tiempo tribulacionario. Ahora, ¿cuál es el punto? Van a ser perseguidos. Si en este tiempo los creyentes somos perseguidos, en ese tiempo no va a ser broma. En ese tiempo el anticristo va a martirizar a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya le han dado dice que se le concedió hacer guerra contra los santos. Se le concedió hacer guerra contra los santos. O sea que si hoy usted y yo tenemos protección divina y aún así padecemos, se imaginen en ese momento que hay una licencia especial para que padezcan ellos. Claro, en ese tiempo va a haber angustia, dice, angustia en las naciones y por supuesto angustia en los que son santos también, porque van a ser perseguidos, van a ser martirizados y son los que después el Señor le muestran a Juan que están debajo de un altar pidiéndole al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a hacer justicia? Y el Señor les dice, tranquilos, calma, el tiempo todavía no ha concluido, pero el punto es que van a martirizar. Entonces ahora vemos cómo las potencias del mundo están haciendo estragos, no solo a través de la historia, sino que actualmente. No sé si usted ha escuchado las noticias, pero ya aparecieron hablando de que el mundo todavía no está preparado para una próxima pandemia. ¿Por qué están anunciando una próxima pandemia? Pues claro, porque ya te la están anunciando, o sea, así de fácil, porque ya la están preparando, perdón. Pues sí, yo creo que ya está firmada y sellada, solo tal vez esperando el tiempo en que va a salir. Pero lo increíble es que te lo están anunciando. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Simplemente empezar a angustiar a las naciones. Ahora, de la misma manera que surge este cuarto imperio, este cuarto reino, esa cuarta bestia, ¿qué pasa también? Empieza la batalla en contra de Dios, empieza la batalla en contra de todo lo que se llame Dios, y por eso nos dice las Escrituras que, bueno, que con eso que es lo que quiero cerrar, el último punto, dice que la derrota del cuerno pequeño. ¿Por qué? Como empieza ese cuarto imperio a levantarse, como empieza este cuerno pequeño a hacer de las suyas en contra del pueblo de Dios, y como están aquellos allá también diciéndole al Señor, haznos justicia, y le llega el tiempo de la justicia, entonces ¿qué dice el Señor? Viene la derrota. Y la derrota, pues Pablo nos las enseña en Tesalonicenses 2:8, y entonces se le ha revelado ese inicuo, hasta ahí llega el inicuo, ¿verdad? En quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, hasta ahí llegará el imperio o el último imperio de esas cuatro bestias que Daniel pudo ver, que Daniel pudo visualizar, o a que Daniel le dieron en visión y que pudo realmente interpretar según la revelación que el Señor le dio. El éxito de todo esto es que el Señor nunca va a perder. El diablo pelea una guerra perdida y el Señor obviamente ni siquiera pelea, porque dice que con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida va a destruir a todos sus enemigos, empezando por obviamente el diablo, el anticristo y el falso profeta. Amén, amén y amén. Bueno, esta es parte de la visión de las cuatro bestias. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta ahí por hoy, y de ahí vamos a continuar con otras cosas ahí pendientes.